Aquí estamos Alicia Krikorian y yo, todas emotivas, Hola. recordando a mi madre, a tus padres, que de alguna manera se enmarcan en el tema que vamos a tratar hoy. En honor a ellos, vamos a hacer este programa. Vale. Sí. Hoy vamos a hablar de paciente terminal, un tema muy sensible, un tema que la sola palabra... Les confieso, pues, parte de mi trabajo siempre es investigar los temas, definir, digamos, el título que le pongo al programa, y dudé mucho si llamarlo paciente terminal, porque el solo nombre causa dolor y escozor, pero dije, nada, las cosas hay que llamarlas por su nombre, como son, pacientes terminales. Y esta mujer que se llama Alicia Krikorian, que es psico-oncóloga, imagínense, psico-oncóloga, cáncer y emociones, es una experta en el acompañamiento en esos temas. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. También pensé lo de paciente terminal, ¿cierto? Porque es un tema y un título controversial, sí. Y ahora se habla más de personas al final de la vida. Ajá. Pero bueno, finalmente, como tú mismo. dices, hay que llamar las cosas por su nombre. Y parte de lo que hacemos en cuidados paliativos es tratar de ir rompiendo los mitos que generan pues estos malestares y esta misteriosidad alrededor de los temas. Es incluso muchas veces cuando en una familia llega una noticia de estas, la gente evita hablar de eso, no le cuente, que él mejor no se entere, o no le cuente a la tía, no le cuente a la vecina. El temor a la muerte sigue siendo un asunto complicadito culturalmente, Alicia. Mucho. Yo creo que todavía, a pesar de que cada vez se habla más, cada vez... digamos que a los pacientes se les dice qué es lo que están viviendo, cuál es su diagnóstico, la gente empieza a hablarlo más abiertamente y ya no tiene tanto tabú en contar que tengo un cáncer o tengo tal enfermedad o tal otra. Aún persiste como este temor en torno a la muerte, y hablar abiertamente de eso, hablar, por ejemplo, desde que somos pequeñitos, ¿cierto? Es un tema que no se menciona en las casas, que no se menciona a la hora de la comida, que no se menciona, ¿cierto? Como los temas tabú grandes, la sexualidad, la muerte, ese tipo de cuestiones. Perfecto. Ella es Alicia Krikorian, como les digo. ¿De dónde es que es el apellido? Armenio. Armenio, claro que sí. Ella es psico-oncóloga, ella es la coordinadora del grupo de investigación de dolor y cuidados paliativos de la UPB, y también lidera un proyecto que se llama Medellín Compasiva, Todos Contigo. ¿Por qué esa pasión por acompañar a la gente en esos momentos difíciles, en las enfermedades, en el cáncer, en la etapa terminal? Digamos que este grupo de dolor y cuidado paliativo empezó hace muchos años de la mano de John Jairo Vargas, ¿cierto? El médico que tradicionalmente pues ha liderado el grupo, y María Clara Vélez, pues que ya la vamos a ver en un ratico. Y este grupo pues digamos que empezó con todo el trabajo asistencial, acompañando a los pacientes directamente en los ámbitos hospitalarios. Luego fuimos avanzando hacia la docencia, la investigación, y siempre nos quedó como una patica coja, ¿cierto? Que era todo lo comunitario, es cómo llegar a la comunidad y que las personas conozcan, el público general que conozca qué son los cuidados paliativos, que se pueda hablar de la enfermedad y la muerte de manera más abierta, que sepamos cómo cuidar, ¿cierto? Desde nuestra labor como ciudadanos, como amigos, como vecinos. Entonces, este es el proyecto que nos ha permitido pues completar el componente comunitario. Perfecto. El set de Sana que Sana está invadido de mujeres. ¿Qué cosa tan, qué matriarcado? Los cuidados paliativos están invadidos. Pues es que las mujeres a veces somos más cuidadoras que los hombres, ¿o qué, niñas? Presénteme usted a las damiselas que nos acompañan hoy. Bueno, tenemos a Consuelo Mesa. Ella es enfermera especialista en oncología, y una mujer con muchísima experiencia y conocimiento y una gran calidez pues en el cuidado de pacientes. Bienvenida. Buenos ¿Cómo días, estás? ¿cómo estás? Qué rico que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Hace cuánto dedicada a estos temas tan importantes, Consuelo? 23 años y un poquito más. Ah, ya le hice las cuentas, 23 en el colegio. Como por los mismos lados. ¿Y María Alejandra? Y María Alejandra Herrera, ella es médica, es especialista también en cuidados paliativos, en dolor y cuidados paliativos, y es docente también del grupo Dolor y Cuidado Paliativo de la universidad. María Alejandra, bienvenida también. Muchísimas Desde gracias. Cali, ¿ve? Sí. Que nos vino para Medellín a ayudar en esos momentos tan difíciles. A nuestros televidentes, qué rico que esté con nosotros. Si alguno de ustedes, usted mismo acaba de recibir esa noticia de que quedan unos mesecitos para despedirse por lo menos de esta vida, si tiene algún familiar, si tiene algún amigo, si tiene alguna relación con ese título, ese rótulo que a veces causa sustico, como decíamos ahorita con Alicia, que es paciente terminal, bienvenidos para que se queden con nosotros, que nos escriban, que nos hagan preguntas, porque son muchas las dudas, María Alejandra, Consuelo y Alicia, que le deben entrar a uno en esta cabeza cuando te dicen a ti
o te dicen que un familiar le quedan unos mesecitos de vida. ¿Cuál es el rollo que se arma en la cabeza de Alicia? No, pues es que imagínese. Pues es un rollo obviamente muy personal que depende de la evolución que cada persona haya tenido. A veces el diagnóstico viene de manera muy sorpresiva, a veces no es tan sorpresiva, ¿cierto? Y luego la progresión de la enfermedad pues también viene con sus características. Hay enfermedades que progresan muy rápidamente, otras que tienen una progresión como muy tórpida, van y vienen, ¿cierto? Como con crisis, donde se mejoran, se empeoran y así, y otros que tienen una evolución pues como muy progresiva, donde uno va viviendo en carne propia o va viendo en su ser querido ese deterioro que va ocurriendo lentamente en el tiempo. Entonces yo creo que depende mucho de la persona, de su contexto, del apoyo que tenga, ¿cierto? De los apoyos en general, los apoyos familiares, sociales, en muchos sentidos médicos, y de la misma enfermedad, pues, cómo se presente. Perfecto. Empecemos a recibir inquietudes para nuestras especialistas de hoy. Las invito a que los veamos acá. Buenos días, mi nombre es Luz Estela. Quiero preguntar, ¿cómo manejar la información sobre su enfermedad con un paciente al que le queda poco tiempo de vida? Bueno, si le entiendo bien, contar o no contar la información, María Alejandra y Consuelo, decirle, ya debes prepararte para morir, esa es la palabra, barajarle la situación, cómo manejar la información con él, no hay fórmula supongo, pero ustedes que recomiendan desde el quehacer de ustedes. Sí, pues mira, realmente no hay una fórmula y depende mucho también de respetar también el deseo del paciente. A veces hay muchos médicos que dicen, no, hay que decirle, es el derecho del paciente, en contra de todo. Y muchas veces los pacientes también dicen, no quiero saber, tengo el derecho a que si tengo algo grave no quiero que me digan y quiero que mi familia maneje la información. Pero lo importante es siempre preguntarle al paciente. A veces ellos verbalizan ese no quiero o ese sí quiero. Exactamente, entonces siempre es como tenerlos en cuenta, ¿cierto? ¿Tú qué quieres saber? ¿Quieres que te esté brindando la información? ¿Quieres que te esté contando todo lo que está sucediendo en el proceso? Y obviamente, como eso no es algo que uno o que pase de un momento para otro, sino que va uno acompañando lentamente desde el diagnóstico, desde el inicio de todo el proceso, entonces ya al llegar digamos al momento donde uno piensa que pueda estarse acercando hacia el final de su vida, pues digamos que ya hay una relación un poco más cercana y se permite pues tocar más estos temas. ¿Qué dice Consuelo? Desde enfermería devolvemos a veces la inquietud a la persona que está en fase avanzada de enfermedad, porque muchas veces no están preparados aunque están preguntando. Entonces lo que hacemos es, ya le preguntaste a tu médico tratante, tú quieres saber algo más, como con preguntas que le permitan a la misma persona sacar su respuesta. Una otra forma que utilizamos es, ¿por qué estás haciendo esa pregunta? Para darnos cuenta si está preparado realmente para recibir la información o no. ¿Y la visión de Alicia sobre eso? No, yo creo que coincidimos en esto, o sea, todos tenemos derecho a saber lo que nos pasa, a conocer nuestros diagnósticos, pero eso no significa que tengamos la obligación de saberlo, y a veces tendemos a confundir eso, ¿cierto? Como digamos que desde el punto de vista médico, de los profesionales que trabajamos, tenemos una obligación de dar información si el paciente la requiere, está, digamos, preparado para recibirla, pero también es nuestra obligación velar por el bienestar del paciente. Entonces tenemos que jugar como con esas dos cartas, dar la información que el paciente quiera saber y necesite saber, pero también teniendo en cuenta qué le va a hacer bien y qué no. Y tenemos un concepto en cuidados paliativos que se llama la verdad soportable. Oh, qué interesante, qué Tenemos bonito. un principio que es no mentir, ¿cierto? Y en eso creo que todos coincidimos, que nadie va a decir mentiras. Verdad soportable, qué bonito, o sea, es como con sutileza, ¿no? Básicamente, verdad soportable. Muy bien. Y la verdad, tenemos otra pregunta para nuestras invitadas, veamos. Hola, mi nombre es Marta. Quiero preguntar cómo ayudarle a un paciente terminal a nivel emocional para que se vaya tranquilo. Ahorita hablábamos antes del programa, así pues como a nivel personal, si es más duro una muerte súbita o una muerte, digamos, anunciada, ¿no? Como en el caso de los pacientes terminales. Yo desde mi punto de vista diría que si es una muerte anunciada, en mi caso yo intentaría dejar mis cosas tranquilas
a nivel terrenal, irme como en paz, ¿cierto? La pregunta de Marta era esa, ¿cómo acompañarlos a nivel emocional como para ir desprendiéndose y dejar sus cuentas saldadas aquí? Hay un tema que es como de escucha activa, ¿cierto? Permitir que la persona vaya expresando sus miedos, sus temores, sus angustias, qué le intranquiliza de ese proceso que está viviendo. En la medida en que sea escuchado y que sea acompañado, él irá viviendo como un proceso de adaptación a esta situación avanzada de enfermedad. Entonces, como decíamos ahora, no hay la fórmula mágica, pero sí hay una manera que es escuchar permanentemente, como todas esas fluctuaciones emocionales que se van viviendo en torno a que al principio impacta mucho, se pasan por diferentes etapas posiblemente, y poco a poco vamos viendo cómo en esas fluctuaciones va llegando el proceso de adaptación también. Por eso va pegado de hablar abiertamente de las circunstancias, que es una invitación que nosotros les hacemos a las familias, porque tiene también algo de sanador, y es permitir que sea, obviamente sufrimiento sí lo hay, pero un sufrimiento compartido. ¿Okay? Quizás añadirle a esto que entender que este es un proceso que viene con muchas emociones, mucha emocionalidad en todos los sentidos, todo tipo de emociones. Tenemos los seres humanos como la tendencia a decir qué es bueno sentir y qué no, como a juzgar las emociones, pero entender que en estos procesos pues es normal todo ese rango de emociones, desde estar tranquilo, aliviado, sereno, hasta sentirse triste, con miedo, en otro momento enojado, en otro momento desesperanzado. O sea, como que las emociones van yendo y viniendo, y entender, quizás digamos como seres queridos que acompañamos a alguien o como una persona que está viviendo ese proceso, entender y validar todas esas emociones que hacen parte del proceso normal, porque no hay nada peor que uno sentirse, por ejemplo, culpable por estar enojado con Dios o con su enfermedad, o sentirse con miedo por estar triste, cosas como ese estilo, ¿cierto? O sea, empezar a tener emociones negativas o a juzgar las emociones que simplemente yo estoy teniendo. sentirlas, ¿no? Sentirlas, darles el valor que merecen, tratar de normalizarlas y ver cómo nos pueden ayudar esas emociones en el proceso, porque cada emoción nos trae también mensajes. Yo por qué tengo tanto miedo y qué es lo que me da miedo, por qué me siento tan triste, qué es lo que estoy perdiendo, que me afecta tanto, por qué siento enojo, pues, o sea, más bien como hacerle el proceso a la emoción. Porque además, digamos que socialmente estamos viviendo algo que en psicología se ha llamado la tiranía del pensamiento positivo. ¿Cierto? Y es que tenemos una sociedad muy concentrada en el hedonismo, ¿cierto? En sentir placer, bienestar, a toda cosa, entonces es como si no hubiera cabida para las emociones negativas. Que hacen parte normalmente de la vida, así debe ser. Muy bien, ustedes son muy expertas en este tema, pero también las personas que ya han vivido ese proceso lo son. Nos vamos a ir a la casa de la familia Zuluaga. Daniel Chavarriaga, nuestro periodista, les trae una notica muy bonita en la que una familia, su viuda y sus hijos nos hablan de cómo afrontaron ese momento de haber recibido la noticia de que su padre, su esposo, ya le quedan unos mesecitos de vida. También estará ahí Carolina, una de las especialistas del Instituto de Cancerología que los acompañó en ese proceso. Vamos a ver la historia de la familia Zuluaga, que también tiene mucho que aportarle a usted, si está relacionado usted de alguna manera con el tema de un paciente terminal. Veamos. Él recibió el diagnóstico hace 10 meses, cuando me dijo que estaba enfermo. No me dijo que tenía cáncer, sino que debíamos de ir acompañados a la cita médica. Y cuando llegamos donde la médica, que ahí mismo nos dijo que lo que tenía era cáncer, obvio, fue un impacto muy fuerte. Al principio fue muy duro, realmente recibir este tipo de noticias hace muchos efectos a nivel familiar, se le mueven a uno muchos sentimientos, pero también sentimos y decidimos apoyar a mi mamá y a mi papá. Cuando Francisco ingresó al programa, de modo inmediato tuvo una evaluación por el área de psicología y desde ese mismo momento pues empezó a hacer el acompañamiento no solamente a Francisco como paciente, sino también a su familia, favoreciendo por ende el duelo anticipado. Más que una preparación,
Creería yo que es la posibilidad de ir haciendo consciente la realidad de la pérdida en el proceso, ¿cierto? Y ese hacer consciente implica aceptar una realidad. Va haciendo la resolución de asuntos desde lo económico, desde lo familiar, desde lo social, y en caso de detectar alguna necesidad desde lo espiritual, más allá desde no lo espiritual solamente como las creencias religiosas, sino que tenga que ver con la forma como cada persona expresa su sentido de vida, ir identificándose y la resolución de reconciliación, de perdón. Los profesionales hacen un excelente trabajo, el acompañamiento, pero siempre la unión familiar fue el éxito de todo este proceso. Lo que se pretende es minimizar el malestar emocional, acompañado siempre de un equipo interdisciplinario, ¿cierto? Porque no es solamente la esfera biológica lo que se ve afectado, sino también la esfera social, familiar, espiritual y emocional. Tengan mucha fe en Dios, que estén siempre acompañados de la familia, de los seres queridos, de los profesionales de la salud, que eso es muy importante. Creo que Dios fue la fortaleza y el apoyo, y ha sido y sigue siendo el apoyo de todos nosotros. Lo más importante es la comunicación, ¿cierto? Todo lo que en familia se pueda compartir, tanto con el paciente como con ellos mismos, porque eso es lo que también va a posibilitar la expresión emocional en el momento que suceda y va a ir dando la posibilidad de vivir ese duelo que se genera antes de que suceda la muerte. Mi papá es en el momento, fue tan buen papá que a ninguno de nuestros hermanos nos queda ningún sentimiento de tristeza, solamente de agradecimiento por lo buen padre que fue mi papá. Y esto nos daba cada vez más valor a decir, este es el momento en que mi papá nos necesita. ¿Qué destacás de esa historia, María Alejandra? Pues es una historia muy linda, empezando porque pues me mueve muchos sentimientos porque él fue paciente mío. Entonces me recuerda pues mucho de él, de su familia. Definitivamente lo que ellos dicen es muy importante, la unión familiar, el poder acompañar cuando su esposa, quien era su cuidadora, por momentos no se sentía capaz de estar ella solita, venían los hijos, venían los hermanos, venían el resto de la familia y podían apoyar y acompañar ese proceso. Entonces, muy bonito porque todos verdaderamente pudieron conectarse y en compañía obviamente por nosotros, pero finalmente ellos ya en su núcleo familiar pudieron brindarle como todo el amor, toda la compañía, pudieron brindarle toda la paz para que él pudiera estar tranquilo en el tiempo que tuvo. Consuelo y Alicia, una historia muy bonita que refleja de alguna manera un ideal de lo que debería ser el proceso de un paciente terminal, ¿verdad? Y ve uno una familia que está serena, está tranquila, está como en paz, tiene capacidad de sonreír aún en este proceso. Entonces se ve que lo vivieron pues en un proceso de adaptación muy bonito. No, yo creo que esta familia refleja el proceso ideal, ¿cierto? Como quisiéramos que fueran nuestros pacientes y sus familias, ¿cierto? En la acogida, es que se veía en todas las fotos, ¿cierto? El amor que se tenían, todos abrazados siempre, sonrientes, se les ve la felicidad pues como familia. Y eso me hizo pensar en las personas pues que no cuentan con esa fortuna. Eso te iba a decir. decir. Eso es una fortuna. Por eso es el ideal, en la vida real no es tan así. Pues no se puede generalizar. En la vida real tenemos un poco de todo. Están estas familias, pero también tenemos personas que están más solas o que tienen familias menos estructuradas o que tienen ciertas condiciones que no facilitan ese tipo de apoyo. Esa armonía. Y lo que me hizo pensar es que quizás la mejor forma de preparación para la muerte, digamos que no hay una forma ideal de prepararse porque uno no sabe ni cómo le va a llegar, ni de qué manera, en qué momento de la vida, en qué circunstancias, no tenemos forma ni de predecirlo en nosotros mismos ni en nuestros seres queridos, pero quizás lo que nosotros podemos hacer es prepararnos para lo amplio, ¿cierto? Para la muerte en general, ¿cierto? Y cómo concebimos la muerte y cómo concebimos nuestra vida y cómo concebimos también nuestros apoyos sociales. Por eso este proyecto de Medellín Compasiva, Todos Contigo, es tan importante. Y nosotros lo trabajamos no solo en el momento en que la persona lo necesita, sino ir haciendo conciencia de cómo nosotros vamos armando nuestros grupos de apoyo, porque en cualquier momento lo vamos a necesitar, o cómo apoyamos a los que los necesitan, porque en cualquier momento va a ocurrir que necesitemos cuidar de algún ser querido. O ser cuidados. O ser cuidados. Entonces, en ese sentido, creo que trabajar estos temas
digamos, en nuestro proceso vital, es lo que nos prepara para que el momento que llegue, como llegue, estemos en mejores circunstancias para afrontarlo. Perfecto, y hablando de grupos de apoyo, la familia yo creo que es el primero, es el más cercano, y por eso saludamos a la que tenía yo por allá toda abandonadita, hombre. María Clara Vélez, trabajadora social y terapeuta familiar, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo está María Clara? ¿Dónde trabajas? Bien. Yo trabajo en la clínica bolivariana, medio tiempo, y el otro tiempo estoy con el grupo de dolor y cuidados paliativos. Perfecto. Bueno, la familia es básica, ¿no? Fundamental en el proceso, es nuestro pilar en el proceso de enfermedad. ¿Nuestro aliado o nuestro no tan aliado? Porque me imagino que habrá... A veces obstaculiza el proceso dependiendo de la cantidad de personas que componen la familia, dependiendo de cómo la familia lo asume. Con respecto a la experiencia que conocimos de esta familia, por ejemplo, tener el valor, me parece fundamental para acompañar al otro desde el momento en que sabemos el diagnóstico. Yo creo que la familia ocupa un lugar fundamental porque hace parte de los cuidados instrumentales que se les da, pero el acompañamiento afectivo creo que es fundamental. Yo creo que nadie quiere, si se enferma, estar solo. Todos queremos estar acompañados. Y si ese acompañamiento lo hace nuestra familia, creo que va a facilitar un proceso de vida un poco más liviano. Yo he conocido de casos por un asunto cercano que tengo con la Cruz Roja Antioquia, con un grupo que se llama Asistencia Paliativa. He notado que hay ciertos familiares que se mueren del miedo. He visto esposas que amaron a su esposo 50 años y su esposo está de verdad con muy poquitos días de vida, y llega uno a esas partes y la esposa no es capaz de mirarlo, no es capaz de tocarlo, no es capaz de ayudarle. Pasa mucho eso, ¿cómo manejar eso? Ese pánico, supongo. Claro, yo creo que una de las formas es irnos preparando, como decía ahorita Alicia, para lo amplio en la vida, porque la muerte es inmutable. Es la única cosa que no podemos cambiar en la vida, creo. Cierto. Seguro. Ajá, seguro. La muerte propia y la del otro. Exacto. Yo no digo que eso vaya a prepararnos para que no nos duela, va a ser imposible que no duela, pero si yo voy comprendiendo que cada segundo que vivo con el otro es lo que tengo en presente, es lo único seguro que tengo, eso es una forma de siempre ponerme al día. Y lo otro es poder hablar, ahorita también hablaba la compañera de la comunicación, uno puede hablar de la muerte y de las enfermedades antes de que eso pase en la vida. Eso es una manera es hacerlo parte de la vida. Exacto. ¿No? Normalizarlo en el sentido de que hace parte de la vida, pues nos vamos a enfermar en algún momento y nos vamos a morir. Entonces, si estos temas difíciles los vamos hablando en la cotidianidad, creo que nos puede ayudar. Aún así, puede llegar el momento en que nos pase, nos dé pánico y lo tendremos que afrontar porque ese momento va a pasar. En pánico no nos quedamos siempre. Y tal vez para eso también está el resto de la familia, también para ayudar el que está en la familia mal. Claro que sí. Sea el hijo, la esposa o algo, porque a veces algún miembro de la familia se desestabiliza más. Hay un asunto que yo lo viví, yo cuento mi vida en este programa, les contaba, mi mamá se murió hace 1 año y unos meses, y cuando murió, eso es como una filosofía de familia de los Umaña, y es que no somos dramáticos, no somos de melodramas, nos paramos, seguimos para adelante, atesoramos lo bueno y ya, así nos criaron y me parece muy chévere. Mis amigas, mi gente me decía, yo pensé que estabas destrozada, o sea, ¿por qué no estás llorando? Yo no tengo nada, no tengo ningún remordimiento, o sea, estoy con mi mamá de principio a fin, maratones de jugadas de parque, me voy a poner a llorar, mentira, no. O sea, la acompañé muchísimo, igual mis hermanos y mi papá, y eso es a título personal, ese asunto de que no queden remordimientos, yo creo que es básico, obvio, para quien se va como para quien se queda. Claro. María Clara. Es fundamental porque mira que cuando uno queda con afectos pendientes por dar, asuntos económicos, eso es otro asunto bien importante para que la familia lo organice antes de asuntos pendientes no solo para uno, sino para el paciente, para la persona. La familia muchas veces se da cuenta qué cosas le pueden estar demorando su momento de irse. Eso es una pregunta que yo pues en mi proceso con las familias lo hago porque que lo ata. Que lo ata. Y a veces, no sé si has conocido las historias, a veces hay un hijo por allá lejos. Total. Que viene y justo... O un hijo enfermo que no lo quieren dejar solito. Exactamente. Si esas cosas no están conversadas y habladas,
el paciente puede tardar en irse y uno también como familiar no quedar tranquilo, porque uno como familia sabe, mi papá siempre le preocupaba que mi hermana menor se quedara sola y nunca le dijimos que ella no va a estar sola, que nosotros la vamos a acompañar. Entonces, este tipo de cosas no las podemos dejar al azar, fundamental lo que dices, incluso desde el momento de la enfermedad. Mi madre tiene Alzheimer y creo que entre mis hermanos y yo estamos tratando de vivir cada momento con mi mamá, porque avanza su enfermedad y sabemos que se va aproximando tal vez el momento, pero la tenemos viva. O sea, amarla hasta el último día, pero amarla haciendo cosas, ¿cierto? Con acciones. Con acciones. Eso también da muy poco remordimiento, porque cuando no esté, es que cuando no esté no va a haber nada para hacer. Dios, que no se les quede nada por decir, que no se les queden picos por dar, abrazos por dar. Ay, porque de lo contrario sería muy duro. O incluso perdones. Perdones, sí que es cierto. ¿Sí? En esas terapias, recordemos que María Clara es trabajadora social y terapeuta familiar, ¿ustedes propician ese tipo de encuentros? ¿Cómo es eso? A ver, por ejemplo, hay algo que siempre hago que creo que resulta muy bien y es citar al máximo de personas de la familia y que cada uno me cuente cómo ha sido la relación con ese ser querido. Y uno va observando que así sean muchos hijos, por ejemplo, la relación, si fuera con su papá o su mamá, es distinta. Vamos mirando para cada uno qué hay pendiente y qué no, ¿cierto? Por ejemplo, a veces hay hijos que dicen, yo me peleé con mi papá hace mucho tiempo y tengo cosas para decirle porque es que él se ofendió con alguna circunstancia, o yo todavía no lo he perdonado porque él me ofendió diciendo algo que me hirió. Entonces, facilitamos el proceso, es ¿qué sentido tiene ahora? Entiendo. En este momento de la vida que puede ser que no lo vuelvas a ver. En ese sentido, diría yo que de alguna manera quienes tienen... Dios es el que decide si es una muerte súbita, si es una muerte, digamos, con tiempecito. Pero para los que tienen tiempo, dejar esos saldos en cero a nivel emocional debe ser pues como lo ideal, tanto para la paz de quien se va como de quien se queda. ¿Y usted se queda conmigo? Sí. Y para que sigamos aquí tertuleando con estas niñas. Estamos en Sana que Sana, hoy hablando de los pacientes terminales, cómo debe ser ese acompañamiento a nivel emocional. Ahorita vamos a ahondar con María Alejandra sobre eso de los cuidados paliativos, los cuidados físicos también para esos pacienticos que se están despidiendo de este mundo y que si Dios quieren van para otro mucho mejor. Sí, Eso es Sana que Sana. Si tienen alguna inquietud pueden hacerla al 305-316-6560. Ya volvemos. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de pacientes terminales, cómo debería ser ese acompañamiento emocional y físico, cómo debería ser la vida dentro de la familia cuando suceden este tipo de asuntos. Es fundamental acompañar y estar al tanto de las necesidades de las personas diagnosticadas con una enfermedad terminal. El simple hecho de abrazarlo, sonreírle y acompañarlo es reconfortante y valioso para este paciente. A veces quienes se acercan al final de su vida prefieren apartarse un poco de sus seres queridos y buscar instantes de soledad que también hay que respetar. En estos casos es importante respetar esos momentos, no tomarlo de forma personal y simplemente ponerse a sus órdenes en caso de que necesiten algo. Pacientes terminales con estas 4 damas para las cuales hay una pregunta en nuestra línea de WhatsApp. Veamos. Muy buenos días, yo pienso que la fe en Dios, más que una pregunta, un aporte, es fundamental. En esta familia se ve esa fe. ¡Qué bendición! ¿Qué podemos decir de eso, señoritas? A ver, por un lado, la creencia que cada ser tenga sobre un Dios, si es su religión, si es incluso un camino espiritual, es fundamental, es una estrategia de afrontamiento, da fortaleza algo, ¿no? Y da paz. Entonces estoy de acuerdo con lo que dice la persona que nos dice, porque la fe es una de esas estrategias que la familia usa. Para mí yo lo he visto también en otras familias, que es lo que les ayuda a pasar, a atravesar el camino de acompañar al otro. Consuelo, Alicia, María Alejandra.
yo creo que es, digamos que la dimensión espiritual de la persona, sea o no sea expresada a través de una vía religiosa, Así ¿cierto? es. Y en esto es importante como tener esta mirada, A esa apertura. amplia, sí, una mirada abierta. La espiritualidad está cobrando cada vez más importancia. Bueno, siempre ha sido muy importante, pero digamos que en la ciencia y en la salud, en el ámbito de la salud y en el ámbito de los cuidados paliativos, pues tiene cada vez más importancia, porque se ha visto que es uno de los aspectos fundamentales para poder enfrentar bien la enfermedad, la adversidad, el estrés, que es lo que nos hace realmente fuertes en esas situaciones y nos permite, como decía María Clara, pues transitar estos caminos sin tantas heridas, pues al final. Perfecto. Y esa pregunta es para María Alejandra, ¿vale? Para que entremos de lleno en Hola, tu tema. mi nombre es Gloria y quiero preguntar qué es eso de los cuidados paliativos y cómo manejar ese tema en un paciente terminal. Paliar, ¿qué es paliar, María Alejandra? Bueno, paliar viene, digamos la palabra, de aliviar, o sea, es pues como el origen. Y los cuidados paliativos lo que buscan es acompañar a los pacientes que tienen enfermedades avanzadas, a cuidar, a aliviar sus síntomas, a que tengan el sufrimiento menos incómodo posible, a poder, no solamente el paciente, porque fíjate que todas acá que estamos somos de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no solamente es la rama de la medicina, sino que es todo una actividad transdisciplinar, ¿cierto? Donde vemos a la persona no solamente como una enfermedad, como un órgano que está enfermo, sino como una persona que piensa, que siente, que está inmersa en una sociedad, que tiene una familia y que además está viviendo un proceso físico, ¿cierto?, de enfermedad que probablemente la pueda llevar a la muerte. Entonces, los cuidados paliativos es algo muy bonito porque es desde la medicina esa especialidad que acompaña y que ayuda a ese paciente a todo ese camino y a todo ese proceso hasta el último de sus días, incluso hasta más allá, porque los cuidados paliativos también acompañan hasta después de la muerte y en el proceso de duelo de las familias. Ese es pues como el objetivo. Perfecto. Las familias deben entonces de alguna manera ser capacitadas con relación a ese tema de los cuidados paliativos, Consuelo. Total, y yo quería enfatizar una cosa, hoy estamos hablando de estados muy avanzados de enfermedad que seguramente hablan de proximidad de la muerte. Pero en cuidado paliativo también tenemos un concepto y es el de soporte a los pacientes que están viviendo procesos crónicos de enfermedad. Entonces tenemos un concepto de soporte temprano. ¿Por qué lo enfatizo? Porque hablar de dolor y cuidado paliativo es, y más que lo estamos mencionando dentro de este programa, inmediatamente la gente piensa, me voy a morir, no tengo ninguna posibilidad, en fin. Y el concepto está cambiando también a soporte temprano en la enfermedad. Y hay recursos en nuestra ciudad que en este momento cada vez se ven en mayor cantidad, que sirven para que tantas personas que están viviendo procesos de enfermedades, sobre todo procesos de enfermedades crónicas, disminuyan su sufrimiento a través de la consulta, por ejemplo, especializada, para disminuir síntomas. Yo hago una invitación como para que busquen este recurso, control de síntomas, de dolor, de tantas cosas que les pueden estar ocurriendo y que no van en contravía de la atención que estén recibiendo especializada de su enfermedad de base, una enfermedad mental, una enfermedad neurodegenerativa, un EPOC, tantas cosas que pueden conllevar tantos síntomas. Van a la par con la consulta especializada. Perfecto. Este mensajito, yo extraño mucho a mi madre, nosotras también, la lloré mucho, nunca por remordimiento, fue el vacío que dejó y soñaba mucho con ella, pero sí faltaron abrazos y besos. Es que yo creo que esos nunca son suficientes, ¿verdad? Pero mire que es bonito porque también es un mensaje de alguien que está como en paz, porque los seres queridos uno quisiera tenerlos toda la vida, pero también yo creo que es un acto de desprendimiento. En el caso de mi madre ya estaba sufriendo. Cierto que también, de alguna manera, uno como hijo, como cuidador o como acompañante, no es que descanse porque esa persona se vaya, pero por lo menos uno descansa cuando están sufriendo porque ya ese dolor físico no está. Eso también da un poquito de paz, Alicia. Cuando un paciente está sufriendo en vida, en esta tierra, y uno dice, gracias a Dios ya no está sufriendo, ¿cierto? Eso ayuda.
¿Te acuerdas que hace un ratico estuve hablando de los diferentes tipos de emociones que se experimentan? Es que a veces experimentamos alivio, y el alivio porque acompañar a una persona en estas situaciones es doloroso, o sea, no solo sufre la persona porque tiene dolor o porque tiene malestares o porque no puede hacer las cosas que hacía, sino que los que estamos alrededor pues también sufrimos en ese proceso. Aunque lo hagamos muy bien, aunque lo afrontemos muy bien, esto viene con una carga de malestar, de angustia. Entonces cuando la persona fallece, pues una de las cosas que podemos sentir y que es perfectamente normal en el proceso es el alivio, sentirnos aliviados porque ya no tenemos tanta carga, ya por fin vamos a poder dormir una noche entera, ¿sí? No estamos estresados constantemente porque ¿será que pasó esto? ¿Será que pasó aquello? Con una oreja pegada del teléfono, ¿cierto? Y otra en las actividades diarias. Entonces uno de los sentimientos es el alivio, pero el alivio no significa que me desencarté. Que me desencarté o que me tenga que sentir culpable por eso, es parte del proceso. Entonces a veces sí nos sentimos aliviados, nos sentimos desestresados, nos sentimos más serenos, pero también sentimos añoranza, nostalgia, tristeza, extrañeza, ¿cierto? A veces no nos sentimos como normales, porque digo, yo tenía toda una vida armada en torno a cuidar a alguien y de pronto esa persona ya no está. Y ahora yo quién soy, qué hago con mi vida, cómo organizo mi proyecto, mi futuro. Entonces vienen muchos sentimientos que hacen parte de ese duelo. Del duelo. Consuelo, hasta que se habla. Ay, sí, estoy tan feliz que hayas realizado este programa. Porque yo también. Da la oportunidad como de recordar algo. A veces aplazamos mucho en este corre-corre que tenemos, el cuidado de nuestros seres queridos. Y entonces no hacemos la llamada. Y entonces no vamos el ratico, y entonces vamos y salimos corriendo porque tenemos el corre-corre, y entonces nos recordamos que esa persona le da frío de pronto más de la cuenta y que nosotros podríamos haberle llevado el saquito, la bufanda, las medias, los calcetines, que esa persona que la está cuidando de pronto está cansada y que a lo mejor nosotros llegamos ahí y hacemos el alimento que esa persona quiere y con eso estamos suavizando esa carga. Total. Entonces es como una oportunidad de que la gente recuerde eso. En vida, hermano, en vida, ¿no? Sí, total. De eso se trata. No sabemos por cuánto tiempo. Entonces vamos aplazando esas cosas tan importantes por el corre-corre que mantenemos. Importancia a lo importante, a lo verdaderamente importante que son nuestros seres queridos. Esta preguntita. Hola, mi nombre es Sandra y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer la familia en materia de acompañamiento a un paciente terminal? Ve, querida, esa pregunta me pareció chévere porque ahorita, por ejemplo, yo lo decía en un texto, cada caso es diferente. Habrá pacientes que quieren que estar a ratos a solas, habrá pacientes que quieren estar muy acompañados. ¿Cómo manejar eso dentro de las familias? También, y en este asunto que te digo de la Cruz Roja, me he dado cuenta que por amor lo sobreprotegen y cuando todavía pueden tomar decisiones, pueden participar en ciertas actividades, son absolutamente relegados por amor, porque quieren evitarles justamente que tomen decisiones, que se estresen, y ellos quieren participar, y ellos quieren salir, y ellos quieren hablar, y ellos quieren tomar decisiones y no los dejan. ¿Qué decir de eso? No, es muy importante partir de que pues ese ser que amamos está vivo hasta el final. Exacto. Y como está vivo hasta el final, es importante tener en cuenta sus opiniones, sus emociones, lo que quiere, hasta dónde es capaz de hacer. Entonces, ¿qué debe hacer la familia? Conocer muy bien el diagnóstico, su enfermedad y hasta dónde impide realmente la enfermedad hacer una cotidianidad. Porque incluso hasta se le pueden poner a hacer cosas simbólicas, pero para esa persona va a ser fundamental porque se siente útil. Importante, claro. Importante, te digo que en la experiencia con mi mamá, ella no reconoce las personas y eso, pero las cuidadoras le ayudan, ella coge un trapito y realmente no limpia, pero para ella está limpiando, y fundamental, porque ella se siente útil desde donde esté. Por supuesto. Por otro lado, saber identificar sus necesidades y hacer algo al respecto. Entonces, tal vez como familia nos debemos distribuir roles de acuerdo a nuestras capacidades. Hay alguien en la familia que es muy bueno para cambiar pañal,
no le da pereza, no le da por decirlo Claro, pues claro. folclóricamente, no Muy hay humano, problema, pero hay obvio. otro que sí, pero puede aportar dinero para pagarle a alguna cuidadora, por ejemplo. O sea, todos en la familia debemos buscar una manera de estar. O no está el fin de semana, entonces voy un ratico a acompañarlo, a ponerle la cobija, a ver televisión con él, ¿cierto? Todos podemos hacer algo, entonces eso es algo importante. Eso incluso nos ayuda en el momento de irnos, pues, o de que el otro se vaya. Y pues ir haciendo el duelo anticipado. ¿Qué es duelo anticipado? Estar en la realidad, afrontar el Aceptación. momento para yo ir aceptando que en algún momento este ser que yo amo no va a estar físicamente. Entonces yo hago todo lo posible por que sufra lo menos que pueda desde el punto de vista físico, emocional, de confort, y yo también hago algo por mí para quedarme tranquila en el momento en que no vaya a estar. Pero no todo es tan perfecto, pues como hemos hablado, esto es una montaña rusa. Entonces, como familia también me debo permitir sentir a veces rabia, sentir desconsuelo, Cansancio. lo que hablábamos ahorita, lo que decía Alice, desespero, a veces peleamos con los hermanos, y eso puede darse como parte del proceso. Perfecto, seguiremos hablando de este tema del manejo de pacientes terminales dentro de unos instanticos. Estamos en Sana que Sana, vamos a nuestra segunda pausa para comerciales y ya regresamos. El tema de la muerte es un asunto bastante complicado, doloroso y asustador, pero hay que hablar de ella. Hoy estamos hablando de pacientes terminales, sobre el acompañamiento al final de la vida. Algunos pacientes terminales sienten la imperiosa necesidad de hablar sobre temas que antes evitaban, disculparse por asuntos de los que se sienten arrepentidos, dar consejos o recomendaciones para el futuro a sus seres queridos, hacer un balance general de su vida. En estos casos, el escucharlos de una manera abierta, respetuosa, se convierte en un bálsamo para el difícil momento que están atravesando. Nos llega un mensajito que me parece muy chévere. Muy buenos días para ti. Ya pasé por el proceso con el cáncer neuroendocrino de mi padre y su posterior muerte, pero nunca estuve ni estoy de acuerdo con el término terminal. Buen punto. Pues siempre he pensado, y la experiencia me lo ha enseñado, que terminales somos todos, desde que nacemos, ¿cierto? Pues desde que haya vida también a su lado está la muerte. Siendo así, el concepto nos cabe a todos y no solo teniendo que estar diagnosticados con una grave enfermedad. ¿Qué opinan las niñas? Excelente. Sí, pues realmente, no, y realmente nosotros el término no lo acuñamos a la persona, porque realmente la persona no es la terminal es la enfermedad que padece esta persona. Entonces nosotros no hablamos de enfermos terminales y tratamos de ser muy cuidadosos en el término de que es una persona que tiene una enfermedad, paciente con enfermedad que terminal. está en un estadio terminal, es decir, que el estadio de esa enfermedad está llegando o está en una fase avanzada o llegando a su final, pero la persona no es la terminal. Perfecto. La terminal es la enfermedad. Yo quería Eso te iba a comentarte, decir. sí, de ahorita lo que estábamos hablando de la familia, es muy importante porque hemos hablado mucho como de la emoción, ¿cierto? De cómo cuidamos, de cómo acompañamos, de cómo estamos con el otro, con ese ser que amamos, pero también es muy importante recordar de los tratamientos que una persona con una enfermedad grave tiene que llevar a cabo y cómo el acompañamiento familiar es vital. Es decir, una persona que va a su cita solito, que llega, por poner el ejemplo de un cáncer, a su quimioterapia solito, claro, mientras lo pueda hacer, perfecto, pero así lo puede hacer, el acompañamiento de alguien es súper importante. Una persona con una enfermedad grave generalmente no tiene una, tiene dos, tiene tres, sufre de la presión, del azúcar, del pulmón, más la otra que le salió. Y resulta que tiene que tomar 10 medicamentos, 11 medicamentos al día, facilito. Y cuando uno toma más de 7 medicamentos, ya se ha demostrado que cuando yo tomo más de 7 pastillas al día, fácilmente me confundo y se me puede olvidar. Así esté perfectamente en mi cabeza y no tenga ningún problema. Entonces ahí es donde es muy importante la familia. Yo por lo menos le digo mucho a los familiares de mis pacientes, les digo, bueno, vamos a hacer una cartulinita, vamos a hacer una listica, todos los medicamentos, a qué horas corresponde cada uno, llévelo a donde todos los médicos. A veces estas personas tienen que ir a donde muchos médicos, diferentes especialistas de otras áreas, y uno a veces
por más hacer, entonces no, tómate esto, te receto esto otro, pero siempre es muy importante tener ese listadito porque hay medicamentos que no se pueden combinar, que no es bueno darlos en ciertas circunstancias, y ahí es donde la familia es muy importante, porque a la persona se le puede olvidar y el familiar es muy importante que esté ahí. Y muy importante también que ayude a los tratamientos. A veces tenemos mucho miedo a los medicamentos para el dolor, qué miedo a la morfina, ¿cierto? Qué miedo al tramadol, nos va a caer muy mal. Entonces es muy importante reconocer y saber que son medicamentos muy buenos cuando se usan bien, de una manera correcta, en el paciente correcto, en el momento adecuado y siempre prescrito por un especialista y orientado de cómo debo de hacerlo. Pero no debemos de tener miedo, son medicamentos que nos ayudan a dolores muy fuertes y muy triste que mi papá, que mi hermano, que mi familiar tenga que padecer un dolor muy horrible porque tengo miedo a darle el medicamento para el dolor. Entonces ahí también es muy importante la familia porque ayuda, pero a veces por temor de pronto permite que la persona tenga dolores que no deberían de ser. Ay, no, ¿qué tal? Dios mío. Y ahí le agrego algo como una abrebocas al programa que vamos a hacer el viernes, pasado mañana, y es que el asunto, me imagino, de aprender a hacer la movilización del paciente cuando el paciente está en la casita para evitar lesiones de piel en cama, ¿cierto? Eso es importante y nuestro programa del viernes va a ser de eso, entonces no voy a ahondar en eso. Además, que me están diciendo por acá que se nos acabó el tiempo. Alicia, mensajito cortiquitico final cada una, por favor. No, finalmente yo creo que pues, el mensaje grande de esto es que ninguno de nosotros se prepara ni para una enfermedad que vaya a progresar y nos vaya a generar la muerte, ni para la muerte de otro ser querido. Nos preparamos en términos generales para vivir, para morir, para cuidar y para dejarnos cuidar en estos momentos vitales. Consuelo. Acompañamiento de las necesidades que se van presentando por estados avanzados de enfermedad, fundamental. Perfecto. Que lo tomaron muy a pecho, cortiquitico. No, yo qué diría, que el acompañamiento es la base, no solamente la familia, sino apoyarnos también de muchas personas que queremos acompañar a todas las personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad. ¿Listo, y María Clara? Amar incondicionalmente en cada momento de la vida. En vida, hermano, en vida. El matriarcado de Sana que Sana se despide. A ustedes muchas gracias. Esperamos que se les hayan quedado un par de conceptos para que acompañemos con mucho cariño, con mucho amor a estas personas que están terminando su recorrido en esta tierra y que se merecen todo nuestro cariño, todo nuestro respeto, todo nuestro amor, hasta por beneficio propio, para que no nos queden remordimientos. Nos despedimos. Mañana un tema muy distinto. Vamos a hablar con el PESET, el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales. Vamos a hablar sobre enfermedades tropicales. Vamos a hablar de dengue, malaria, enfermedad de Chagas y leishmaniasis. Feliz resto de día. Chao.